No es fácil contar esta historia sin sentir que atravesás cada momento con Rosaura Salas, porque todo lo que pasó ese día y los que le siguieron dejaron una marca que todavía hoy toca fibras intensas. Esta historia la conozco bien, no porque yo estuviera ahí, pero sí porque la he seguido de cerca, escuchado a quienes la vieron y a ella misma contar partes que no puede olvidar. Es una historia como muchas, pero a la vez tan única que duele y cautiva al mismo tiempo. Una lucha de dignidad y amor que empieza cuando menos te lo esperas y que la cambió para siempre. El día comenzó con una conversación que nadie quisiera vivir. Rosaura estaba en su pequeña casa, un lugar que conoció desde hace años, lleno de recuerdos y fotos de un tiempo que parecía mucho mejor. Ella siempre fue fuerte, criada para resistir, pero esa mañana la fortaleza parecía romperse. Sabía que su hijo Ramiro, un hombre ya maduro y de pocas palabras, estaba cansado de ella. Ramiro le dijo sin rodeos, casi con una indiferencia fría: «Si no querés ir a un asilo, conseguite un trabajo». No hubo ternura ni un matiz de empatía. Rosaura, que había dedicado toda su vida a criar solo a Ramiro tras la muerte de su marido, sintió que esas palabras eran una daga. Su cabeza se llenó de recuerdos, de noches en vela, trabajos duros y luchas invisibles. Pero sobre todo, ese comentario hizo que algo dentro suyo explotara. Ese día decidió que no se quedaría esperando a que la vida le pasara por encima. Empezó a empacar, con manos que temblaban pero con la mirada firme, como si cada objeto que guardaba fuera un pesado lastre que finalmente soltaba. En medio de ese caos, la memoria la llevó a hablar del pasado, porque comprenderla sin saber de dónde venía no tendría sentido. Rosaura perdió a su marido cuando Ramiro apenas era un niño, y aunque la tristeza la aplastaba por dentro, ella se convirtió en madre y padre a la vez. Trabajó sin descanso, sin quejarse, para que Ramiro tuviera lo que ella nunca pudo. Recuerdos de noches largas, de trabajo en la costura en casa, ahí donde cosía hasta que la vista le dolía, se mezclaban con la imagen de su hijo creciendo, siempre un poco distante, cada día más frío. Cuando Ramiro conoció a Jimena y se casó, las cosas se complicaron. Jimena, con su sonrisa cortante y palabras que pesaban más que los gestos, no solo no valoró a Rosaura, sino que la minimizó frente a todos. Esa casa que alguna vez fue de ella, se fue convirtiendo poco a poco en un terreno ajeno donde solo quedaba su sombra. Pero no todo fue sombra, porque llegó Lucía, la nieta. Con esa bebé pequeña, que era la luz en medio de tanta tormenta, Rosaura encontró un motivo más para seguir. Cuidarla, verla crecer, sentir su risa fueron momentos que le daban calor cuando el resto de la familia la ignoraba. Sin embargo, la relación con Jimena se volvió tan tensa que, incluso con Lucía, Rosaura era relegada. Jimena no la dejaba participar. La miraba con desdén y hacía sentir que su presencia era un estorbo. Rosaura estaba empezando a dudar de su propio valor. Se sentía una carga, una sombra que el mundo quería deshacerse. La madre que había sacrificado todo por su hijo, ahora estaba sola, y eso la dolía más que cualquier otra cosa. En medio de esta soledad impuesta, algo inesperado pasó. Esteban volvió a cruzarse en su camino. Era un amor del pasado, un hombre que había compartido risas y sueños cuando Rosaura era joven. Nadie esperaba que ese reencuentro se convirtiera en un faro, pero así fue. A través de conversaciones sinceras, viejos recuerdos compartidos y un entendimiento que solo proviene de las experiencias vividas, Rosaura comenzó a ver que aún era valiosa. Se fue haciendo fuerte, sin miedo a descubrirse y mostrarse tal como era. Esteban no exigía nada, solo estaba allí, y eso le dio a Rosaura la confianza para empezar a reclamar su lugar. Ese día, cuando empezó a empacar para irse, no lo hizo con rabia,
sino con la esperanza firme de recuperar su vida. Cuando Ramiro y Jimena le dijeron que debía irse, Rosaura no supo si responder o llorar. Pero en vez de pedir permiso o suplicar un lugar, eligió hacer las maletas con una determinación inesperada. Esa mañana fue un quiebre profundo, un antes y un después. Al salir, sintió que no solo se alejaba de una casa, sino de un estado de sumisión prolongado. El cansancio de tantos años quedó atrás. Y aunque la incertidumbre mandaba, Rosaura se sentía más viva que nunca. Sabía que enfrentar lo que venía no iba a ser fácil, pero no quedarse era su acto más heroico pese a todo. Lo que siguió fue una batalla que nadie imaginaba. Jimena no se quedó callada y empezó una guerra legal para arrebatarle la custodia de Lucía. Para Rosaura era más que una pelea judicial, era la prueba de que aún tenía fuerza para defender lo que amaba y quiénes era. En ese proceso complicado, Ramiro se mostró frío, distante, como si quisiera lavarse las manos de todo. Pero Rosaura no estaba sola. Esteban, que apareció como un pilar inamovible, y una comunidad que empezó a conocer su historia, le brindaron apoyo. La mujer se dedicó a buscar pruebas, denunció el maltrato y la negligencia de Jimena con Lucía. Cada día era una mezcla intensa de miedo, rabia y esperanza. La noche anterior a la audiencia, Rosaura apenas pudo dormir. Su corazón latía tan fuerte que sentía que podía derribar muros. La justicia, en un momento tan incierto, le dio la razón. Ganó la custodia de Lucía. No fue solo un triunfo legal, sino una afirmación del valor de una mujer que decidió no rendirse. En ese instante, Rosaura recuperó mucho más que a su nieta. Recuperó su voz y su dignidad. Sin embargo, no hubo grandes festejos ni declaraciones grandilocuentes. Fue un momento cargado de emoción contenida, un suspiro profundo que hacía tiempo que no solía darse. Sabía que lo logrado era solo el comienzo, pero en ese preciso segundo se sintió invencible. Después de aquello, Rosaura hizo algo que sorprendió a quienes la conocían. Escribió un libro. No una novela ni un cuento increíble, sino palabras reales que venían del alma, de su historia. Ese texto se convirtió en un espejo para muchas mujeres que vivían en silencio o sentían que su tiempo ya había pasado. Con cada página, Rosaura llevó un mensaje sencillo pero poderoso. Nunca es tarde para cambiar tu vida ni para reclamar respeto y amor. No buscaba fama. Solo quería que otras personas pudieran encontrar en su experiencia una chispa de esperanza. Con el tiempo, la historia de Rosaura no solo inspiró a quienes la leían, sino que también la llevó a involucrarse en su comunidad, a ser una voz que nunca antes pensó tener. Se convirtió en un referente para mujeres que, a partir de cierto tramo de la vida, sienten que todo se va apagando. Rosaura demostraba que el pasado no determina el futuro. Su relación con Lucía, más cercana que nunca, era el fruto de su lucha y un símbolo de que la vida puede cambiar, incluso cuando parece imposible. Al verlas juntas, muchos comprendían que aquello era una victoria por partida doble, la de la abuela y la de la nieta. Y ahí quedó la historia, sin grandes finales, sin explicaciones que puedan sentirse completas. Rosaura tomó su destino con las manos abiertas y la cabeza erguida, sin entender del todo cómo había conseguido salir de ese laberinto emocional que la mantenía atrapada. Aún hoy, quienes la conocen dicen que cada vez que habla de ese día, su voz se quiebra un poco y que no sabe explicar bien qué fue, lo que la hizo no mirar atrás, qué fue lo que finalmente le dio ese valor. Lo cierto es que se paró, dio un paso, y eso bastó para cambiar toda su vida. Un hecho simple, pero devastadoramente poderoso. Y así, sin más, la historia de Rosaura sigue siendo un testimonio vivo para quienes creen que a cualquier edad siempre hay espacio para renacer.
Los días siguientes a la audiencia fueron días de una calma tensa, casi irreal para Rosaura. Lucía estaba ya en su casa, en aquel pequeño refugio que Rosaura había conseguido gracias a la ayuda de amigos y vecinos que la vieron luchar sin descanso. La niña no terminaba de entender por qué su mamá no estaba presente, pero la mirada llena de ternura de su abuela le ofrecía una seguridad nueva y profunda. Para Rosaura, cada sonrisa de Lucía era un bálsamo que sanaba las heridas más profundas de su alma. Sin embargo, la vida empezó a mostrarle que el camino hacia la paz interior no sería sencillo. La memoria del pasado, las palabras de Ramiro y Jimena seguían resonando como ecos lejanos que se negaban a desaparecer. Una mañana, mientras preparaba desayuno para Lucía, Rosaura sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. Estaba consciente de que conservar la custodia era solo el inicio de un reto más grande: enseñar a su nieta el valor del amor incondicional y la fortaleza que nace del sufrimiento transformado en coraje. Lucía aún era muy pequeña para comprender la complejidad de las heridas familiares, pero Rosaura decidió que le hablaría siempre con la verdad, a su tiempo y con delicadeza, para que jamás sintiera que su historia era un peso o una razón para dividir a la familia. Por la tarde, Esteban la visitó con un ramo de flores silvestres que recogió en el campo. Sin muchas palabras, supo que ese gesto era su manera de decirle que no estaba sola y que confiaba en ella. Rosaura tomó sus manos, las apretó con fuerza y sintió que su corazón latía firme, sólido, todavía capaz de amar y ser amada. Aquella tarde, en la cocina donde la luz entraba tenue, Rosaura y Esteban compartieron sueños no cumplidos y planes de un futuro aún por construir. Esa conversación les dio la fuerza para enfrentar los días que vendrían, porque ambos sabían que la lucha no acabaría en las cortes ni en los libros. Poco a poco, la casa empezó a llenarse de voces vecinas, mujeres que se acercaban para escuchar a Rosaura, para contar sus propias penas, para hallar en su testimonio un reflejo y una esperanza. Se formó un pequeño grupo de apoyo, donde las historias de dolor y superación convergían como un río de experiencias y solidaridad. Rosaura descubrió que su historia podía ser un motor para otras y que su voz tenía un eco inesperado en la comunidad. No solo luchaba por Lucía, sino por todas esas mujeres que sintieron alguna vez que su tiempo había terminado. El renacer de Rosaura también trajo consigo desafíos internos. A veces, en medio de la noche, la tristeza se apoderaba de ella y el peso de la soledad volvía a asomarse con fuerza. Su cuerpo cansado recordaba cada sacrificio y cada lágrima derramada en silencio. Fue entonces cuando aprendió a pedir ayuda, a no ignorar el dolor, sino a abrazarlo, a reconocer que la valentía también está en aceptar las propias vulnerabilidades. En esos momentos de oscuridad, Esteban era una luz constante, un faro que la guiaba sin imponer caminos, solo ofreciendo compañía. El regreso de Ramiro fue inesperado. Después de semanas de indiferencia, apareció una tarde en la puerta de la casa, con una expresión difícil de leer. Rosaura, aunque sorprendida, sostuvo la mirada de su hijo sin miedo ni reproches. Ramiro habló con voz baja, confesando que el juicio y la distancia los habían alejado, pero que quería intentar reconstruir algo, aunque fuera pequeño y frágil. Esa visita abrió una puerta que Rosaura no sabía si estaba lista para cruzar, pero entendió que el perdón y la reconciliación serían la verdadera prueba de su crecimiento personal. Mientras tanto, el libro de Rosaura comenzaba a circular más allá de su barrio. Recibía cartas de mujeres de otras ciudades, mensajes de apoyo de desconocidas que reconocían en sus palabras una fuerza que les permitía levantarse. Esa conexión invisible pero poderosa convirtió su humilde historia en un fenómeno que superaba cualquier expectativa.
Ella no buscaba el reconocimiento ni los laureles, solo la certeza de que su experiencia podía sembrar semillas de esperanza donde antes solo había dolor. En una de las charlas que ofreció en la biblioteca local, Rosaura habló con sinceridad de la importancia de luchar no solo contra las injusticias externas, sino también contra los demonios internos que amenazan con destruir la autoestima y la dignidad de las mujeres. La audiencia la escuchó con atención y muchas mujeres se acercaron al final para agradecerle por ser un ejemplo vivo de que nunca es tarde para transformarse y reclamar el respeto que se merece cualquier persona a cualquier edad. Lucía crecía, feliz, rodeada del amor firme y constante de su abuela. Rosaura se dedicó a inculcarle principios de igualdad, respeto y valentía, consciente de que esos valores eran el mejor legado que podía dejarle. Cada tarde, cuando jugaban en el pequeño jardín, Rosaura sentía que la niña no solo era su descendencia, sino también el símbolo vivo de su propio renacer. Los meses siguieron su curso y con ellos llegó una fiesta organizada por la comunidad en honor a Rosaura y a todas las mujeres que, como ella, habían decidido no callar ni someterse. Ese evento fue una celebración de fuerza, dignidad y sororidad. Un momento que Rosaura vivió con lágrimas en los ojos y el corazón henchido de gratitud. Allí, rodeada de voces amigas y miradas cómplices, confirmó que el camino recorrido no había sido en vano. Finalmente, Rosaura entendió que su historia nunca tendría un final cerrado, porque la vida es un constante proceso de cambio y aprendizaje. Ella había logrado transformar el dolor en poder, el abandono en comunidad, la indiferencia en amor, y mientras miraba a Lucía jugar con los otros niños bajo la luz cálida de una tarde cualquiera, supo que el verdadero triunfo era haber rescatado su dignidad y haberla convertido en el faro que ahora iluminaba no solo su camino, sino el de muchas otras. La vida que Rosaura estaba construyendo parecía asentarse con calma, pero bajo esa superficie de aparente tranquilidad, nuevas pruebas comenzaban a asomarse. Una tarde, mientras preparaba la comida para Lucía, recibió una llamada inesperada que puso su corazón en un puño. Era un representante de una editorial extranjera interesado en traducir su libro y llevar su historia más allá de las fronteras. La noticia llenó a Rosaura de una mezcla intensa de orgullo y nerviosismo. No se consideraba una escritora, solo una mujer que había contado su verdad, pero ahora esa voz pequeña empezaba a resonar en un eco mucho más grande. Pensó en lo que significaría que su lucha y su mensaje llegaran a otra gente, en otros países, y en cómo su voz podría empoderar a muchas mujeres más allá de su entorno inmediato. Con el tiempo, esa propuesta llevó a Rosaura a viajar por primera vez en años. Dejó atrás por unos días su refugio en el barrio, dejando a Lucía al cuidado de Esteban. Aquello representó un acto de confianza y un paso más hacia su independencia total. Durante su estancia, dio charlas, participó en paneles y escuchó testimonios de mujeres que se identificaban con su historia. Fue un renacer en un sentido aún más amplio. No solo reivindicaba su dignidad, sino que comenzaba a ser una incidencia real en la lucha por los derechos de las mujeres mayores y desplazadas. Cada palabra que pronunciaba llevaba consigo la fuerza de todas las batallas libradas, la honestidad de sus cicatrices y la esperanza de quienes buscaban cambiar su destino. En casa, Esteban seguía siendo su roca. La rutina compartida se había convertido en un refugio donde Rosaura encontraba descanso y ternura. Sin embargo, la relación fue evolucionando hacia algo más profundo, una comunión de almas que iban sanando juntas. No era una historia perfecta ni exenta de retos, pero sí sincera, donde ambos aprendían a valorar la compañía sin depender del pasado
ni preparar exigencias insostenibles. Esteban, con su paciencia callada, y Rosaura, con su nueva fortaleza, construían un espacio donde el amor podía ser una elección libre y un refugio seguro. A pesar de todo el progreso, la sombra de Ramiro seguía presente. La última visita había abierto una puerta, pero esa puerta no estaba completamente abierta. Rosaura entendió que la reconstrucción de su vínculo sería lenta y delicada. Empezaron a verse de forma esporádica, en encuentros donde las palabras a menudo quedaban trabadas por el miedo al rechazo y el orgullo herido. Ramiro parecía dividido entre el remordimiento y la rabia, un espectro emocional que Rosaura no podía disolver sola. Sin embargo, se negó a perder la esperanza, convencida de que la verdadera reconciliación no era solo reunirse, sino sanar las heridas que habían dejado cicatrices profundas en ambos. Un día, cuando Lucía llegó de la escuela con un dibujo que representaba a toda la familia reunida, Rosaura sintió una mezcla de alegría y tristeza. Para la niña, la familia aún era un sueño, una ilusión frágil a construir. Rosaura tomó la imagen y con lágrimas contenidas prometió encontrar las formas para que esa escena no fuera solo un deseo, sino realidad. Esa promesa le dio un nuevo propósito: entender que el futuro no solo dependía de luchas legales o del activismo, sino también del trabajo silencioso que se hace día a día en el amor y la paciencia. Mientras tanto, la comunidad seguía siendo un motor fundamental para Rosaura. La red de apoyo se había expandido y fortalecido. Mujeres de distintas edades y circunstancias se reunían en su casa para compartir testimonios, organizar talleres y apoyar causas locales. Rosaura se convirtió en un referente, pero siempre con la humildad de quien sabe que no es más que una voz entre muchas. En esas reuniones había risas, lágrimas y, sobre todo, una sensación poderosa de sororidad que transformaba el dolor en fuerza colectiva. Rosaura descubrió que abrir su historia abría también puertas para otras mujeres, y que en esa comunidad encontraba el verdadero sentido de su lucha. Aquel invierno trajo nuevas inquietudes. Jimena comenzó a generar maniobras para recuperar la custodia de Lucía, utilizando influencias y falsas acusaciones que llegaron a complicar aún más la estabilidad de Rosaura. Esta situación la llevó a recurrir nuevamente al sistema judicial, pero esta vez con una experiencia y respaldo que la hicieron enfrentar el desafío con temple. Esteban y las mujeres del grupo la acompañaron en cada audiencia, asegurando que la justicia no olvidara la verdad. La batalla era agotadora, pero Rosaura se había convertido en una adversaria temible, sabia, decidida y honesta, con un amor indestructible que la mantenía firme frente a la adversidad. En medio de esa presión creciente, Rosaura dejó que la creatividad fluyera de nuevo para intentar transmitir sus vivencias de otra manera. Comenzó a dar clases de escritura a mujeres de la comunidad. Escribir se convirtió en un acto liberador y sanador, y para muchas, un primer paso hacia la recuperación de la voz perdida. Rosaura veía brillar en sus alumnas la misma chispa que la había animado a narrar su historia. El pequeño taller no solo formaba escritoras, sino tejía lazos profundos entre mujeres que descubrieron juntas la fuerza de sus relatos personales. La casa de Rosaura se llenaba de palabras, de sueños y de un espíritu imparable que trascendía generaciones y geografías. Un atardecer, mientras tocaba la guitarra en el jardín, Rosaura tuvo una conversación sincera con Lucía sobre la familia, el amor y el valor de la dignidad. La niña, con su inocente sinceridad, preguntó si algún día podrían estar todos juntos de nuevo.
Rosaura respondió con ternura, explicándole que el amor podía tomar distintas formas y que aunque algunas personas se alejaran, eso no disminuía su importancia ni el vínculo único que compartían. Esa charla fue un punto clave para Rosaura. Asumir que la familia, en su forma imperfecta, puede ser un lugar de refugio y crecimiento si se construye desde el cariño profundo y la honestidad. Mientras el tiempo seguía su curso, Rosaura recibió una invitación para participar en una campaña nacional que buscaba visibilizar las historias de mujeres mayores sobrevivientes de violencia y abandono. Esa propuesta le pareció una oportunidad para seguir alzando la voz más allá de su barrio y su país. Aceptó con humildad, sabiendo que su testimonio podría marcar diferencias y abrir caminos para muchas. En la preparación para el evento, trabajó junto a otras mujeres, compartiendo experiencias que enriquecieron su propia visión y confirmaron que la lucha no es nunca un camino solitario, sino una senda colectiva. En la noche antes de la campaña, Rosaura se encontró reflexionando sobre todo lo recorrido. Sintió la mezcla de cansancio, dolor y, sobre todo, gratitud. Esa sensación profunda de que, a pesar de las heridas, tenía la fuerza para seguir transformando su historia y la de otras. Mientras pensaba en Lucía, durmiendo en la habitación contigua, recordó aquella primera mañana cuando decidió empacar sus cosas y no resignarse más. Supo que ese instante había sido el primer paso de un largo renacer, un momento sencillo pero decisivo que la había llevado hasta allí. Cerró los ojos con la certeza de que su historia continuaría, no como un relato de sufrimiento, sino como un faro de esperanza para quien estuviera listo para escuchar. El día amaneció con un aire distinto, como si el mundo mismo se preparara para recibir la nueva Rosaura, esa mujer que había aprendido a renacer de las cenizas. La campaña nacional prometía ser un punto de inflexión, no solo en su vida, sino también en la de muchas otras mujeres que, como ella, habían sido silenciadas por años. En el lugar donde se llevaría a cabo el evento, un antiguo teatro lleno de historia, Rosaura se encontraba entre otras sobrevivientes, todas con miradas cargadas de experiencias, algunas aún recientes, otras ya sanadas, pero nunca olvidadas. Sus palabras fluyeron con fuerza y suavidad, un abrazo que acogía a cada persona presente, un llamado a la solidaridad y a la lucha constante contra la indiferencia social. Al terminar, la ovación no solo reconocía su valentía, sino que refrendaba el compromiso de una comunidad que se fortalecía con cada testimonio compartido. De regreso al barrio, la vida retomó su ritmo entre las paredes del pequeño refugio que Rosaura había creado para sí misma y para Lucía. La niña, ya con más edad y curiosidad creciente, absorbía con ojos brillantes las historias que la abuela compartía, historias donde el dolor no era más que el prólogo de la fuerza transformadora. Rosaura se dedicaba a tejer un futuro donde las dudas se disolvieran ante la certeza de que juntas podían desafiar cualquier adversidad. La relación con Esteban se consolidaba cada día, no como un simple consuelo, sino como un espacio de crecimiento compartido y respeto mutuo, donde las cicatrices de ambos se curaban sin pretender borrarlas, manteniendo viva la memoria que los hizo quienes eran. El invierno trajo consigo nuevas complicaciones. Jimena, no satisfecha con la derrota anterior, comenzó a mover hilos en el entorno judicial y social para intentar desacreditar a Rosaura. Intentó plantar dudas sobre su capacidad para cuidar a Lucía. Insinuó problemas de salud y fragilidad emocional, y alcanzó a difundir rumores que comenzaron a afectar el ánimo de la comunidad. Rosaura, lejos de caer en la desesperación, utilizó aquella tormenta para reafirmar su compromiso. Con ayuda de Esteban, abogados comprometidos y el grupo de mujeres que la apoyaban,
Organizó reuniones informativas para la comunidad, donde se habló con claridad sobre la verdad y se derribaron las mentiras con hechos. Esa transparencia no solo fortaleció su posición, sino que volvió a unir a su alrededor una red de protección sólida y solidaria. Las noches se convirtieron en momentos de reflexión profunda. Rosaura reconocía que el camino recorrido había dejado huellas imborrables, pero también le había enseñado que el amor propio era la base para cualquier conquista. En esas horas calladas se permitió sentir el beso de la soledad, pero nunca permitió que esa sensación la paralizara. Sabía que para avanzar debía aceptar la fragilidad sin perder la fortaleza. Fue entonces cuando empezó a trabajar más intensamente en sus talleres de escritura, convencida de que las palabras eran herramientas poderosas para sanar. Las mujeres que asistían se abrían poco a poco, compartiendo relatos silenciados por miedo o vergüenza, y Rosaura se convirtió en faro y guía, siempre atenta a cada historia y alentando a encontrar su voz. Ramiro volvió a aparecer en sus días con la frecuencia de un fantasma amable. Sus encuentros se mantenían llenos de silencios incómodos, de palabras a medias y gestos que buscaban un terreno común. Rosaura no se apresuraba a cerrar heridas ni a exigir explicaciones. Más bien, entregaba durante esos momentos una paciencia infinita, entendiendo que el perdón es un proceso que se construye paso a paso. En la casa donde ahora todo vibraba con la presencia de Lucía y Esteban, aquel hilo tenso que unía a madre e hijo se fue transformando lentamente en un lazo renovado, imperfecto pero genuino, que les permitía mirar hacia adelante sin la carga de un pasado que, aunque reciente, empezaba a perder su peso. Un día, mientras caminaban por el parque cercano, Lucía tomó la mano de Rosaura y la miró con una seriedad que desarmaba. «Abuela, ¿por qué papá no viene a visitarnos más seguido?» La pregunta cayó como un desafío dulce, un espejo del corazón de la niña. Rosaura la abrazó y le explicó con palabras sencillas que a veces las personas cometían errores y que el amor no siempre era fácil de entender, pero que ella y Esteban siempre estarían allí para protegerla. La conversación abrió una nueva etapa en la relación abuela-nieta, basada en la honestidad y el acuerdo de enfrentar juntos las incertidumbres de la familia fragmentada. Un pacto silencioso que sembraba esperanza sin falsas promesas. El taller de escritura que Rosaura dirigía comenzó a ganar un prestigio inesperado. Mujeres de diversos barrios y ciudades cercanas acudían para asistir a esas sesiones que se habían convertido en espacios de liberación y aprendizaje colectivo. Allí, las viejas heridas salían a la luz y eran transformadas en relatos de resistencia, a menudo acompañados por sonrisas cómplices y lágrimas compartidas. Rosaura veía con orgullo esa multiplicación de voces que, juntas, retaban silencios y derribaban muros. Ella, que nunca se imaginó líder, se convirtió en un faro para quienes buscaban reconstruirse, entendiendo que su historia no terminaba en su persona, sino que se expandía y crecía con cada mujer que encontraba en sus palabras un espejo y un motor para cambiar su destino. En medio de este crecimiento comunitario, una llamada inesperada la llevó a enfrentar un nuevo desafío. Una revista internacional de derechos humanos la invitaba a participar en un documental sobre mujeres mayores que habían logrado superar la violencia y el abandono. Al principio, Rosaura dudó. No quería exponerse de forma excesiva ni perder la intimidad que tanto valoraba. Sin embargo, decidió aceptar la invitación, consciente del impacto que su voz podría tener más allá de su barrio y su país. El rodaje le presentó nuevas caras, historias distintas, pero con el mismo núcleo de dolor y esperanza.
Cada encuentro reforzaba en ella la fuerza de lo colectivo y la importancia de mantener vivas esas historias para que jamás se volvieran a repetir los errores del pasado. Mientras tanto, Jimena no cesaba en sus intentos por enturbiar la paz recién conquistada. A través de maniobras legales que parecían interminables, buscaba minar la credibilidad de Rosaura y ganar una segunda oportunidad para acercarse a Lucía. Sin embargo, esta vez Rosaura estaba preparada. Contaba con el respaldo de Esteban, un equipo legal sólido y una comunidad que no permitiría que la injusticia triunfara. En medio de ese desgaste, aprendió a separar sus emociones de la batalla, manteniendo la serenidad que solo quienes han sufrido y vencido comprenden. La lucha era constante, pero la victoria ya no era solo una meta, sino una afirmación diaria de dignidad y resistencia. El invierno se desvanecía y con la llegada de la primavera llegó también un renovado sentido de comunidad y esperanza. En un pequeño festival organizado por las mujeres del barrio, Rosaura fue homenajeada nuevamente, esta vez no solo como símbolo de lucha, sino como arquitecta de cambio. Rodeada de amigas, vecinos y, por supuesto, Lucía y Esteban, sintió que todo el dolor acumulado se convertía en semillas fecundas. Allí, bajo el sol tibio que acariciaba su rostro, prometió seguir adelante, acompañando a quienes todavía tenían que encontrar su voz y construyendo un futuro donde la dignidad fuese inquebrantable. En el alma de Rosaura, la certeza de un renacer constante brillaba más fuerte que nunca, recordándole que la vida, con todas sus complejidades, siempre guarda lugar para la esperanza. Los días pasaban, y la casa de Rosaura se llenaba de la presencia cálida y constante de Lucía, que crecía con la curiosidad propia de una niña que descubre el mundo a cada instante. Ella era el motor que impulsaba a Rosaura a seguir adelante, a no dejarse vencer ni por el cansancio ni por las dudas que a veces la asaltaban en las noches silenciosas. Con Esteban a su lado, la abuela encontró un equilibrio renovado, un refugio donde las heridas podían sanar y los sueños comenzar a tomar forma. La convivencia entre ellos era un ejercicio constante de amor y respeto, donde las palabras sencillas y los gestos cotidianos se convertían en la base sólida de su nueva realidad. En medio de ese ambiente de reconstrucción, Lucía empezó el colegio, un paso que Rosaura vivió con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Quería que su nieta se sintiera segura, valorada y, sobre todo, amada sin condiciones. Cada mañana la acompañaba con una sonrisa y cada tarde indagaba en sus pequeños grandes descubrimientos, como si a través de sus ojos pudiera volver a encontrar la inocencia y la esperanza que a veces parecían lejanas. Aquella etapa les abrió un campo nuevo para crecer juntas, compartiendo lecciones de vida que iban más allá de los libros y el aula. Poco a poco, Rosaura fue notando que el peso de la batalla legal y el desgaste emocional empezaban a ceder espacio a una tranquilidad merecida. Sin embargo, la sombra de la incertidumbre no desaparecía por completo. Jimena seguía intentando enredar su camino, y los recursos legales que desplegaba para recuperar la custodia de Lucía eran cada vez más agresivos. Rosaura aprendió que la lucha nunca terminaba del todo, que la vida podía poner nuevas pruebas cuando menos se esperaba, pero estaba lista para enfrentarlas con la fuerza que le había costado tanto conseguir. No permitía que el miedo la detuviera, y cada desafío era un recordatorio de lo lejos que había llegado. El grupo de mujeres que acompañaba a Rosaura creció, ahora con voces de distintas edades y experiencias, unidas por la convicción de que juntas podían transformar realidades. Las reuniones en la casa se volvieron espacios de aprendizaje y solidaridad, donde se discutían desde derechos legales hasta estrategias para cuidar la salud emocional.
En esos momentos, Rosaura recuperaba aquella vocación de liderazgo que nunca había buscado, pero que la vida le había regalado. Sentía que su historia se entrelazaba con la de tantas otras, y que esa red humana era el verdadero tesoro que había encontrado tras años de soledad y lucha. Una tarde, mientras preparaba el desayuno para Lucía, recibió una carta inesperada. Era de Ramiro. En ella, su hijo expresaba un deseo profundo de acompañarla, de tomar un lugar más activo en la vida de su hija. Reconocía, con humildad y dolor, los errores que había cometido y pedía una oportunidad para sanar también él. Aquellas palabras, aunque tardías y llenas de cicatrices, fueron para Rosaura un bálsamo y un nuevo desafío. Sabía que la reconciliación no sería fácil ni inmediata, pero estaba dispuesta a abrir una puerta para que el perdón pudiera entrar. Era un acto de valentía no solo para ella, sino también para Ramiro, un primer paso que ambos necesitaban. La relación con Esteban se profundizaba con el tiempo, pasando de ser un apoyo a formar una verdadera compañía de vida. La ternura y la paciencia que compartían les permitían enfrentar las tormentas internas sin miedo, reconociendo que cada uno cargaba con su propio pasado, pero que juntos podían construir un presente más luminoso. No era un amor perfecto ni sin cicatrices, pero sí sólido en su autenticidad. Esa verdad compartida era un puente hacia un futuro en el que Rosaura sentía que podía seguir soñando y amando sin las amarras del miedo ni la resignación. El taller de escritura que Rosaura dirigía se volvió un faro creativo para muchas mujeres. Con cada encuentro, la energía y el compromiso crecían, y las historias que surgían de aquellas páginas impuestas cobraban vida, transformando silencios en palabras liberadoras. Rosaura veía en cada relato una victoria, una pequeña llama que encendía la conciencia y empujaba a la acción. La casa se llenaba de risas, confidencias y lágrimas compartidas, creando una comunidad donde la dignidad se reconstruía palabra a palabra. Para muchas, aquel espacio era el primer paso para volver a creer en sí mismas y en la fuerza de sus voces. En una reciente charla en la biblioteca del barrio, Rosaura habló con pasión sobre la importancia de la sororidad y la resistencia femenina. Su mensaje caló hondo y al terminar, varias mujeres se acercaron para agradecerle, no solo por sus palabras, sino por ser un ejemplo vivo de transformación. Rosaura sintió que su propósito comenzaba a trascender, que su lucha personal se convertía en un motor para un cambio más amplio. Aquella energía renovaba sus fuerzas y le recordaba que cada paso dado, por pequeño que pareciera, era una contribución al bienestar colectivo. La primavera trajo consigo también la oportunidad de viajar para participar en un congreso internacional sobre derechos de las mujeres mayores. Rosaura aceptó con humildad y cierto nerviosismo, consciente de que su historia tenía ahora una voz con alcance global. Aquel viaje representó un nuevo salto de confianza, un testimonio vivo de que la dignidad y la valentía podían romper fronteras. Allí, entre testimonios y encuentros, Rosaura comprendió que su transformación personal era también parte de un movimiento más grande, una lucha compartida por la justicia y el reconocimiento. Al regresar, la vida en casa continuó su curso, con Lucía creciendo y Esteban a su lado. Sin embargo, la paz era frágil, pues Jimena, lejos de rendirse, intensificaba sus intentos legales y sociales para desacreditar a Rosaura. Pero esta vez, Rosaura no estaba sola ni desprotegida. Con el equipo legal, las mujeres del grupo y la comunidad urbana, dispuesta a respaldarla, enfrentó cada batalla con una serenidad y determinación que eran el reflejo de su evolución personal. Sabía que la verdadera victoria no era únicamente judicial,
sino la consolidación de su dignidad y el ejemplo que ofrecía a quienes la rodeaban. Un día de verano, en la plaza del barrio, se organizó un acto en homenaje a Rosaura y a todas las mujeres que, como ella, habían levantado su voz para reivindicar sus derechos. Rodeada de amigas, vecinas y familiares, Rosaura recibió palabras de agradecimiento y reconocimiento que la conmovieron profundamente. En ese instante, supo que su lucha había dejado una huella imborrable, no solo en su vida, sino en la realidad de tantas otras mujeres. Miró a Lucía jugar, feliz y libre, y entendió que el renacer que había comenzado años atrás se transformaba en una esperanza duradera. De noche, en la tranquilidad de su hogar, Rosaura reflexionó sobre el largo camino recorrido, el dolor, la soledad, los desafíos y las pequeñas victorias se entretejían en un tapiz de fortaleza y esperanza. Comprendió que su historia no tenía un cierre definitivo, que el proceso de transformarse y sanar era continuo y que precisamente en esa continuidad encontraba el sentido profundo de su vida. Sabía que aún quedaban caminos por andar, lágrimas por secar y sueños por alcanzar, pero también, y sobre todo, que ella había recuperado el poder de escribir su destino, con la certeza de que nunca es tarde para renacer.